senadora Jesús Lucía Trasviña, senador Germán Martínez, senadora Elvia Marcela Mora, senador Aníbal Ostoa, senadora Kenia López, senadora Citlali Hernández, senadora Mayuli Latifa, senadora Vanessa Rubio y senadora Nestora Salgado. Hay quórum, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Pues vamos a iniciar entonces, a abrir la sesión de esta reunión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo que solicito a la secretaria, a la senadora Patricia Mercado, le dé lectura, por favor. Doy lectura al orden del día. Primero, pase de lista de las senadoras y senadores presentes y declaratoria de quórum, que ya lo hicimos. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, discusión y votación del siguiente dictamen. Minuta. Dictamen en sentido positivo de las comisiones, ya no sería de las Comisiones Unidas, ¿no? No. Sería de la comisión. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 4, clausura de la reunión. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Por favor, la senadora. Correcto. Muchas gracias. Simplemente pedir si pudiéramos agregar, como siempre, el punto de otros asuntos. Yo quisiera tratar un asunto en un minuto también y creo que es importante que dejemos ese espacio para poderlos plantear. Gracias. Muy bien, pues yo creo que podemos proceder a incorporar asuntos generales, ¿verdad? Se incorpora como punto número 4, asuntos generales, y 5 sería la clausura. Correcto. Pues muchas gracias, secretaria, senadora. Le pido también a los demás compañeras y compañeros, a cualquiera de los integrantes de esta comisión, si le gustaría tratar algún otro asunto que se estime relevante, y de ser así, pues le pediría que lo exprese para incluirlo en el orden del día, en el capítulo, en el tema de asuntos generales. Correcto. De ser así, pues con consecuencia solicito a la senadora Patricia Mercado, secretaria de esta comisión, consulte si es de aprobarse el orden del día. Y consulto a quienes integramos esta comisión en votación económica si es de aprobarse el orden del día con el agregado de asuntos generales de la senadora Vanessa Rubio y de la senadora Piña. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobada, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuando con los asuntos de la agenda, procederemos a la discusión y votación del dictamen presentado por parte de esta comisión, el cual ha sido entregado de manera electrónica a sus correos institucionales y a los correos de sus enlaces legislativos desde el pasado 11 de noviembre del presente. En consecuencia, daremos inicio a la discusión del proyecto de dictamen. Pido al secretario técnico de esta comisión, al licenciado Marcos del Rosario, por favor, dé lectura al contenido de este dictamen. Con su venia, presidente. Es dictamen a la minuta en la cual se regula el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es una ley orgánica. Se propone dictaminar en sentido positivo, toda vez que la minuta atiende el mandato constitucional de materializar una instancia autónoma a través de la cual las personas trabajadoras y las personas empleadoras puedan dirimir sus diferencias sin acudir a juicio, así como garantizar los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, fortaleciendo la cultura de la autocomposición y prevención de los conflictos. La minuta cumple con un aspecto trascendente, ya que en su contenido se contempla, entre otras cuestiones, la naturaleza jurídica, las atribuciones, la administración, organización y funcionamiento, facultades e integración de la Junta de Gobierno y la designación del director general, control y evaluación, y por último el patrimonio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es menester mencionar que el establecer y mantener órganos independientes y autónomos para la conciliación y el registro de sindicatos,
así como los contratos colectivos de trabajo, genera un beneficio para las personas trabajadoras y un reconocimiento sobre la importancia y necesidad de fortalecer la vida democrática de los sindicatos, ya que dichos entes devienen de un mandato legal cuyo objeto es conciliar en conciencia, con veracidad y buena fe, evaluando de manera integral el caso en concreto, a fin de tomar una decisión autónoma en el ejercicio de su función, sin que pueda ser sujeto de presiones o influencias de cualquier tipo. En caso de que se apruebe el presente dictamen, se estará dando un avance sustancial en la materialización legislativa de la reforma constitucional del año 2017, así como la reforma laboral del presente año, relativa a la configuración de un nuevo modelo de justicia laboral en México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario técnico. Yo quisiera, antes de someterlo a la consideración de todas y todos ustedes, simplemente señalar un aspecto importante. Como ustedes saben, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está propuesto desde la iniciativa de reforma laboral para dar cumplimiento a todo el proyecto de establecer y consolidar la democracia sindical y la justicia laboral, sustituir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a las juntas locales, entrar en procesos de juicios laborales a través de juzgados laborales que hagan mucho más expedita la aplicación de la justicia laboral, que incluso pudieran reducir enormemente los términos y la duración de estos juicios, que en algunos casos actualmente se han prolongado hasta por varios años. De tal forma, ya hay casos en extremo, incluso por ahí que supimos hasta de un caso de 29 años, que el trabajador pues obviamente ha padecido las consecuencias de este juicio y la no resolución a través de amparos y procedimientos. Pero digamos, en términos normales, pues han sido de 2 a 4 años o entre 3 y 5 años, dependiendo. Yo creo que esto es claro, el contenido, el alcance, y es importante esta decisión también porque pues necesitamos que se incluya en el presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo la constitución de este centro, que se comience a instrumentar, porque los primeros 10 estados de la República que van a contar con jueces federales y jueces estatales en materia laboral van a ser a partir del año 2020 y se tiene contemplado en 10 estados de la República con tener estos jueces hacia probablemente octubre del año próximo, después del siguiente año otros 10 estados de la República y el tercer año el resto de los estados, de tal forma que a más tardar en el 2022 quede totalmente integrado ese sistema que nos permita deshogar los juicios acumulados que hasta ahora han estado rezagados durante mucho tiempo. Creo que este es un proyecto muy importante y que pues ojalá podamos todos valorar y por supuesto considerar y en su caso aprobar. Así es que está a su consideración, secretaria, si usted quiere, por favor, ceder la palabra a quien quiera hacer algún comentario. Senadora Vanessa Rubio. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidente. Bueno, creo que me uno a lo que acaba de decir el presidente. Es de la mayor importancia que se cuente a la brevedad con la constitución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y definitivamente que tenga los recursos que se requieren para su plena operación. Simplemente una reflexión que quería yo dejar en la mesa hoy con ustedes. Cuando empecé a leer la ley que se propone hoy y los requisitos que se plantean para quienes formen parte de este centro federal, quizá es momento de hacernos una pregunta que tiene que ver con el Centro Federal, pero en general tiene que ver con los organismos autónomos cuyas personas o cuyos perfiles han sido sometidos a esta soberanía en los últimos meses. Y es un poco cómo evitar que se elija candidatas o candidatos que no cumplen con el perfil o cuyo perfil es contrario a lo que se plantea, porque no es que no hayamos aprobado perfiles de esa naturaleza, y que garanticemos tanto capacidad como conocimiento como justamente imparcialidad. Entonces, simplemente aquí el tema es cómo se va a valorar, por ejemplo, la experiencia que dice en cargos directivos, ¿no? O sea, ya entrando un poco al detalle, porque esto ha sido un tema de debate muy álgido, pues no se diga de lo que venimos ayer, ¿no? Que si se cumple, que si no se cumple, que si está en contra del requisito, que si no está en contra del requisito. Entonces, un poco la reflexión que sobre todo después del día de ayer, pero después de todo lo que nos ha pasado, es cómo quizá pudiéramos blindar que hacia adelante
todos nos sintamos con la tranquilidad y con la certeza de que quienes estamos eligiendo en los cargos cumplen con cada uno de los elementos que estamos poniendo acá, pues para la tranquilidad de todos. Entonces, simplemente es una reflexión que quise dejar en la mesa, pues porque nos ha pasado con la comisión, los temas energéticos, nos ha pasado con los temas de derechos humanos y creo que ha sido muy desgastante para todos y si encontráramos alguna manera de que podamos asegurarnos de estos dos elementos que yo digo que se cumplan con los requisitos y que no vayan a ir en contra de ninguno de estos requisitos, ¿no? Pues eso yo creo que nos salvaría a todos de discusiones que han sido muy desgastantes para todos en el pasado. Entonces, simplemente lo quise dejar aquí como una reflexión para este tema, pero en general para todas las aprobaciones de miembros de órganos independientes o autónomos. Muchas gracias. Por favor, senador. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que debemos felicitarnos por este dictamen que se presenta este día en la Comisión de Trabajo. Muchos compañeros que hoy estamos aquí en el Senado de la República y la ciudadanía en general hemos sido testigos de cómo en administraciones pasadas se lesionaron gravemente muchísimas conquistas laborales, que las reformas estructurales no llevaron la intención nunca de atender el beneficio de la clase trabajadora en México. Con este decreto que crea hoy el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tenemos confianza en que se contribuya a restaurar muchísimas conquistas laborales que perdieron los trabajadores en los gobiernos anteriores. Por eso me felicito de estar hoy en esta sesión, pero además un poco en relación al comentario de la senadora Vanessa, creo que sí tenemos que hacer reflexión sobre el mecanismo que estamos siguiendo para nombrar funcionarios en organismos autónomos. Pero también es cierto que en el afán de conseguir los 2/3 que se exige en la mayor parte de estos casos, hemos tenido que ceder a propuestas que no han sido siempre las ideales, las idóneas. Hemos sacrificado perfiles de muy buen nivel en el afán de contar con el respaldo de otros partidos políticos. Y me parece que esa es la reflexión más importante que debemos hacer. No por atender caprichos de partidos opositores, sacrifiquemos perfiles. Y yo sí me consta que algunos han tenido algún tipo de relación con el movimiento al cual pertenecemos, pero tienen algo que no han tenido funcionarios de anteriores administraciones en los organismos autónomos, y se llama honestidad. Y creo que ese es el gran mérito de las propuestas que hemos hecho ante el Pleno y ante esta soberanía. Es cuanto y muchas gracias. Le voy a pedir la palabra al presidente. Adelante, secretario. Me parece además muy importante, luego se hacen las grandes reformas, las grandes leyes, se aprueban los grandes derechos y luego las leyes secundarias tardan años, no se pueden concretar. Entonces me parece muy bien que se haya hecho este trabajo por parte de las comisiones y en la Cámara de Diputados, que ya tengamos la ley reglamentaria, porque si no, no se hacen las cosas. Entonces me parece que vamos como en un buen camino, ha sido una muy buena, digamos, decisión esta gran reforma electoral por todo lo que se ha dicho y que ahora estemos en la ley reglamentaria para que el gobierno, el ejecutivo pueda ya tener el entramado institucional para echar adelante este centro de conciliación que garantizará o que irá garantizando la libertad sindical y la contratación colectivo, otra relación entre los trabajadores y quienes los contratan, ¿no? Y una relación mediada, por supuesto, por el trabajo decente, por el trabajo digno decente. Y además también me parece importante que tengamos aquí el tema de cuánto cuesta.
¿no? Que son 140 millones, el estudio que se hizo. Entonces, me parece importante, presidente, que estemos como cerca de la Cámara de Diputados para que no se deje de tener esta partida presupuestal, ¿no? Que la propia Comisión de Hacienda, veo, ya la estudió, ya determinó, más o menos cuesta esos 140 millones, entonces que se tenga el financiamiento, porque en este momento vamos a tener que financiar las dos instancias. No se acaba todavía la Junta, pero necesitamos echar a andar el Centro de Conciliación y Registro. Entonces, también eso me parece importante, estar como cerca, y tomando en cuenta las dos intervenciones anteriores, presidente, no sé si podríamos tener, bueno, creo que mañana viene la secretaria de Trabajos, no sé si está ahorita o ya usted lo informará, pero una conversación con la Secretaría de Trabajo para ponernos de acuerdo para que la terna que nos mande el Ejecutivo, pues de alguna manera ya tengamos como un poco claros estos indicadores, ¿no? Para que la terna que envíe, pues sean unos o sean otros, con, digamos, cualidades en términos de lo que necesitamos, en términos de valores, digamos, éticos de quién dirija eso, sus compromisos, en qué es lo que cree con respecto al trabajo, pero también las capacidades para llevar a cabo esto, que no es una tarea sencilla, que no es una tarea fácil. Entonces, quizás tener este diálogo, ¿no? Para que finalmente, cuando el Ejecutivo mande la terna, pues efectivamente que hayamos platicado sobre todas estas tareas, ¿no? Que va a realizar quien dirija este centro, y que al Senado nos tocará pues decidir entre la terna quién puede dirigir mejor este centro. Y lo demás, pues realmente felicitarnos por lo que estamos haciendo, ¿no? Concretando la gran reforma. Muy bien. Tiene la palabra la senadora Kenia López y después la senadora Blanca Piña. Muchas gracias, presidente. A mí me parece que es evidente que lo que ha solicitado la senadora Vanessa y que ha refrendado la senadora Patricia sea un tema no solo de algunos senadores, sino de la comisión completa. La verdad es que, con todo respeto, honestidad también es no aceptar un cargo para el que no se tiene capacidad ni conocimiento. Eso es honestidad. Porque honestidad no solamente es no tomar, digamos, del erario lo que no te corresponde, sino honestidad es decir, no puedo, no tengo la capacidad técnica, no tengo la capacidad de instrumentación, no tengo la experiencia, no tengo el expertise. Y la verdad es que, con todo respeto al senador que me antecedió, no solo hay muchos nombramientos en donde se ha quedado a deber a la ciudadanía, con todo respeto. Lo que vivimos ayer, y me parece que no viene ahora a polemizar sobre el tema de la CNDH, ¿no? Pero lo que vimos ayer ha generado pues un montón de información que, por ejemplo, no se tenía. Entre otras cosas, pues hoy mismo la primera denuncia de la CNDH, la primera denuncia es de los periodistas en contra de la propia titular de la CNDH. La primera. Yo creo que sí se necesita hacer un punto de inflexión. Estamos hablando de una terna, o esperemos que haya una terna en donde se vean los temas de género, en donde se vean los temas de capacidades, en donde se vean los temas de honorabilidad. Porque si seguimos, yo diría, generando lo que ayer pasó, estamos deslegitimando, estamos violentando y estamos deteriorando a los organismos que, por cierto, el Estado mexicano se ha dado a base de muchísimo trabajo. Yo solamente quiero decirle también al senador que me antecedió que no es que le hagan el favor a la oposición, no es que le hagan el favor a la oposición. La ley es muy clara, se necesitan 2/3 partes y Morena no los tiene. Se necesita construir un acuerdo político con los demás grupos parlamentarios. ¿Por qué no nos centramos en Estoy dando respuesta, claro. El senador ha dicho aquí que es a base de caprichos. No, la ley es muy clara. Se necesitan 2/3 partes para algunos nombramientos.
Y Morena no los tiene que construir acuerdos, tiene que abrir su paradigma y ponerse a reflexionar y analizar cuando se haga una propuesta de una persona. Yo le digo con todo respeto, no solamente los mexicanos esperan que no se roben el dinero, pero no más faltaba, sino además que pongamos a gente capacitada con integridad ética y con inteligencia técnica. Para eso se supone que llegaron al poder. Ojalá y podamos esperar que la terna que prevé la ley que vamos a aprobar, pues también tenga eso y no tengamos que vivir un desafortunado y un incidente como el que pasó ayer por muchas horas en el Senado de la República. Eso no le beneficia a nadie y mucho menos le beneficia al país. Senadora, Muchas perdón, gracias, pero presidente. la verdad, este tema no tiene nada. Permítanme un segundito. A ver, por A ver. Bueno, yo quiero recordar el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ustedes estaban perfectamente conscientes, los compañeros de Acción Nacional, que el mejor perfil lo vetaron. Y fue un capricho, una tosudez de ellos. No es que no tenga el perfil quien finalmente fue nombrado, pero teníamos un perfil superior, de más alto nivel, que no hubo un solo senador que pudiera llevarle la contraria en la comparecencia de la compañera Paola Elizabeth. Uno solo. Ni la compañera Xóchitl, que tiene por costumbre tratar de exhibir a los ponentes, pudo esta vez con la compañera. Sin embargo, por un capricho de Acción Nacional, y votaron a favor del segundo compañero, perdimos la oportunidad de contar en la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con un perfil superior. Respecto a la votación de ayer, nadie puede negar que la compañera Rosario Piedra Ibarra es una gente con autoridad moral. Para eso están los técnicos, para que asesoren al dirigente, al presidente, al director general, los teóricos. En anteriores administraciones nombraron teóricos que no tienen ninguna experiencia de calle con quienes han sido víctimas, en este caso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá y tuvieran la mitad de autoridad moral de varios funcionarios que hemos nombrado, propuestos por Morena. Se dedicaron a ser cómplices, encubridores de asesinatos, de crímenes, de desapariciones. Y eso el tiempo nos lo va a demostrar. Con Rosario Piedra Ibarra no va a suceder, porque es honesta, porque es honrada y porque tiene autoridad moral, cosa que no tiene. Es cuanto, presidente, y sí sugiero y pido con todo respeto que nos centremos en el tema. Miren, si me permite, antes de seguir el uso de la palabra, yo creo que nos debemos de centrar en el tema que nos ocupa hoy, en esta reunión, en esta comisión, porque está muy claro en la ley los requisitos, y contestando un poco a la senadora Vanessa Rubio que lo proponía, de lo que se requiere que sea el funcionario que vaya a ocupar el cargo de dirección general. Si quieren los podemos leer, pero creo que perderíamos mucho tiempo en eso. Están en la ley. Y será una responsabilidad de todos nosotros, en esta comisión primero, escoger y elegir al mejor. Para poder desarrollar esta función y esta responsabilidad. Entonces yo creo que es buena la reflexión, es bueno asumir cosas que han pasado, no solo ahora, se ha hecho promesas en administraciones anteriores de cambios de honestidad y ahí están los resultados y la situación actual del país y lo hemos visto con muchos gobiernos. Yo creo que no vale la pena enfrascarnos en una discusión de ese tipo. Las funciones para nombrar al director general de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral están en la ley. Cuando lleguen las propuestas, las vamos a analizar, escoger la mejor persona que pueda ocupar esta función y lo haremos de esa manera y ya será responsabilidad de todos nosotros en este primer dictamen que saldrá de esta comisión y luego elevarlo al Pleno del Senado de la República. Y le cedo la palabra a la senadora Blanca Piña, no sin antes darle la bienvenida a la senadora Marcela Mora y Lucía Trasviña, que también están aquí presentes, miembros de la Comisión de Trabajo.
Gracias, presidente. Pues yo más que nada coincido con ustedes de los mejores perfiles, pero a mí lo que me interesa es ¿para qué sirven? ¿Para qué va a servir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Eso es lo que a mí me interesa, porque todos aquí sabemos que los centros de conciliación y arbitraje que operaron durante tantos años no sirvieron para nada, se llenaron de corrupción y sirvieron para el mejor postor. Entonces, eso es lo que debemos vigilar. Efectivamente, los que sean directivos o titulares de estos centros, es importante su perfil, pero es más importante que nosotros como senadores y la Secretaria del Trabajo se vigile que ahora sí funcionen con esa autonomía que los trabajadores están reclamando. Porque, díganme ustedes, ¿cuántos miles de trabajadores y trabajadoras se quedaron en la total calle cuando nunca se les hizo justicia en estos centros? Entonces, ahora dice que va a ser un centro con un nuevo modelo de justicia laboral. Eso es lo que debemos verdaderamente revisar, vigilar y exigirle a la Secretaria del Trabajo, que va a estar con nosotros, supongo, que necesitamos que ahora sí funcionen con esa autonomía que es necesaria para la verdadera defensa de los trabajadores. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Piña. Si no hay nadie más, pues yo sugeriría a la secretaria Patricia Mercado que pudiéramos votar esta decisión y luego pasar al siguiente tema de la agenda de hoy. Primero consulto a las y los integrantes de esta comisión en votación económica si está suficientemente discutido y si discutido el tema. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es unánime, muchas gracias. Y ahora voy a pasar a la aprobación, a la votación sobre el dictamen sometido a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Unánime, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Continuando con los asuntos de la agenda, solo hago referencia a las y los compañeros senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que haremos llegar a través de sus enlaces el proyecto preliminar de formato para llevar a cabo la reunión de trabajo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento y en su caso su aprobación. Quiero decirles y anunciarles, si ya estamos prácticamente en temas generales, que invitamos a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a que viniera a reunirse con nosotros, la Comisión de Trabajo y Previsión Social en pleno, y ella aceptó estar el martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en esta misma sala. Así es que están ustedes todos informados, lo haremos por escrito con la agenda de los temas por si tienen ustedes también alguna sugerencia para ese día, planteárselos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Creo que se va a hacer una reunión muy importante porque no hemos tenido un contacto anterior con ella directamente. En lo individual probablemente muchos de nosotros lo hemos hecho, pero creo que en pleno en la comisión va a ser importante y todos estos temas, incluso del futuro de este centro, de la designación, de la capacidad, del compromiso, todo lo que hemos dicho, creo que va a ser fundamental. Así es que, y otros temas más. Les haremos llegar unas sugerencias de temas y ustedes pues incorporar los que ustedes consideren convenientes. Entonces, martes 26, perdón. Como mesa de trabajo de diálogo. No le hicimos una comparecencia formal, no la solicitamos de esa manera, sino primero con la Comisión de Trabajo. Y ya veremos a partir de ahí. Gracias. Sí, la senadora Lucía Trasviña tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo decirte que estoy orgullosa de tu trabajo. Eres un senador muy comprometido, un senador que lucha realmente. No eres un senador de la palabra o del documento, eres un contenido total, porque sé que caminas por todo México, que está muy cerca de los trabajadores, que estás impulsando el libre sindicalismo. Estoy orgullosa de ti y te felicito. No eres uno más del montón, la verdad. Igual que la senadora Mercado, es una persona con mucha capacidad. Me siento muy bien dentro de esta comisión, sobre todo ustedes son los grandes
orientadores, los que nos están apoyando, los que nos están dando también esa luz para nosotros también entrar dentro de esa dinámica de nuestros obreros, trabajadores, del apoyo a lo que es la fuerza de trabajo de este país. De verdad, felicidades. Pues muchas gracias, senadora Lucía Trasviña, por sus comentarios. Nos llenan de orgullo y nos llenan de orgullo también pues, estar acompañados por ustedes. La lucha ha sido muy ardua, muy difícil, muy complicada, pero aquí estamos y seguimos tratando de reformar todo el mundo del trabajo para fomentar, como hemos dicho, la democracia sindical y la justicia laboral y que México entre en una etapa nueva de modernización también de todo ese sector tan importante para la transformación futura del país. Adelante, la senadora Mayuli Latifa. Gracias. Nada más una pregunta. ¿Es para el martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana? Es que ese día, como tenemos sesión, pues como que una hora creo que no nos va a dar el tiempo suficiente. Ah, ok. Digo, nada más con esa porque el miércoles 27 sería genial, ¿no? Es que la agenda de ella está muy complicada. Ah, ok. Y Digo, como es martes de sesión. No, y la entonces, queríamos tener antes esta próxima semana. Y digo, hubiera bueno, preferido nada más un por eso es miércoles, la ¿no? pregunta Hoy. y digo, o a las 9. O sea, exacto, porque así 11:30, digo, y apenas Puede ser. estamos entrando, Creo igual que digo. podría ser. Sugerirle a ver si la podemos hacer a las 9 de la mañana. Sí, sí, Mejor. creo que sería Pues más. de 9 a 11 por lo menos podríamos tener un par de horas para Sí, porque comentar en con una hora ella, no ¿no? creo que. No, de acuerdo. Muy bien, pues vamos a sugerirlo y se los confirmamos. Adelante, la senadora Vanessa Rubio, tiene la palabra. Sí, estamos ya en asuntos generales. Gracias. Correcto. Entonces, mi punto es, senador presidente, uno que traté la ocasión pasada aquí en esta comisión, en donde le preguntaba yo a usted si sabía que estuviesen negociándose acuerdos paralelos en la parte laboral, medioambiental. Y ya salió una entrevista del subsecretario Seade del 10 de noviembre en El Economista, en donde él dice que México está a la espera de la negociación entre la Casa Blanca y el ala democrática en el Congreso estadounidense, que demanda algunas precisiones al TEMEC, que no son precisiones, son cambios al tratado, y dice que se van a solventar a través de protocolos de enmiendas y adiciones, lo que en el pasado se conocía como cartas paralelas o adendums, y que principalmente tienen que ver con lo laboral, el medio ambiente y la industria farmacéutica. Entonces, simplemente dejar que sí ya hay una autoridad del gobierno que acepta que se están o se van a dar o se están dando esta negociación de al menos 3 cartas paralelas, una de ellas laboral, y creo que es muy importante que estemos nosotros al tanto de qué se está negociando, cómo se está negociando, y esto pues es un adendum al tratado. Entonces, si hay algo que se esté negociando en ese sentido, pues yo creo que lo deberíamos de saber, discutir y en su caso opinar. Simplemente lo quise dejar aquí en la mesa. Muchas gracias. Si me permiten, yo quisiera decir, hasta ese momento que me hizo la pregunta la senadora Rubio, efectivamente yo no tenía conocimiento de que se estuviera negociando. Esto es exactamente hace un par de días. Yo lo que sugiero y propongo es que buscaré al subsecretario Jesús Seade para que nos explique bien el alcance y el contenido de estos acuerdos paralelos y en la próxima sesión poderlos comentar, ¿verdad? Por cualquier implicación que pueda tener o sugerencias que podamos hacer nosotros también. Ellos están directamente en la negociación, nos han pedido, yo me he reunido con él varias veces y con el secretario de Relaciones también, y la secretaria de Economía y la secretaria de Trabajo, para ver los temas fundamentales del Tratado de Libre Comercio, pero yo creo que sería bueno que nos dé un informe de los temas específicos, incorporarlos. Por ejemplo, este tema que acabamos de aprobar el día de hoy de la creación del centro, creo que es fundamental para el Tratado de Libre Comercio, porque a ellos les da certidumbre y seguridad de que vamos en serio a sustituir las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje por los tribunales laborales y que eso nos permitirá pues ejercer con mayor transparencia la justicia laboral. Pero yo lo haré y en la próxima reunión que tengamos, por supuesto, informar en detalle de lo que nos reporten de esa manera. Claro que sí, es muy procedente. Gracias, senadora. Senadora Blanca Piña, tiene la palabra, por favor. Breve, nada más. Miren, yo estoy muy preocupada porque a raíz de la firma, de la aprobación de la nueva reforma laboral, se han estado dando despidos, incluso masivos, por lo menos en Michoacán. Tengo quejas, ya denuncias, inconformidades de trabajadores de algunas dependencias, en donde ellos optaron por cambiarse de sindicato
o hacer su propio sindicato porque simplemente no están a gusto, porque ustedes ya saben que hablamos de sindicatos incorporados y bueno, pues las leyes las marcan los líderes, ¿no? Entonces hay mucha inconformidad, todos lo sabemos. A raíz de la aprobación de la nueva reforma laboral, muchos trabajadores han estado saliéndose y haciendo tienen ese derecho, se los dimos, ¿no? Entonces, ahora resulta de que dicen los trabajadores por ese hecho, el patrón solamente les dice, ya no me lo dejen entrar mañana a trabajar, está despedido, sin un documento, sin una justificación. Entonces, ahorita, en lo inmediato, estoy hablando de lo inmediato, ya sabemos que esto es para la defensa posterior de los trabajadores cuando todo se legalice. Pero ante esta situación, ¿qué podemos hacer? O sea, mi pregunta es, no sé qué contestarles a los trabajadores, porque bueno, tienen el derecho de asociarse e irse. Sí, exacto, al sindicato, crearlo, lo que sea, pero está sucediendo ese fenómeno. Y yo creo que no solamente aquí, también hubo gente de Tlaxcala que me hablaron por teléfono y me mostraron esos despidos injustificados. Mi pregunta es, ante esto, ¿qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, se está dando en Michoacán, en un fideicomiso, 30 trabajadores están en peligro de despido por quererse salir de su sindicato. Entonces, eso me preocupa mucho, entonces yo pues lo dejo en la mesa, compañeros y compañeras. Si me permite, senadora Blanca Piña, quiero hacer un comentario. Hace algunos días, quizá unos 10 días, tuvimos una reunión con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y yo le planteé este tema para ver qué podía hacer la Secretaría y de qué manera intervenir. Y no solo ese, hay otro más también muy delicado. Han formado nuevas agrupaciones sindicales democráticas independientes. Nosotros mismos con la Confederación Internacional de Trabajadores vamos a los estados, se constituye la confederación con sindicatos y federaciones que tienen registros y tomas de nota. Y llegan allá a darle seguimiento, lo hemos comentado con el senador Aníbal Ostoa, con el senador Daniel Gutiérrez, y llegan a los estados a querer ejercer su responsabilidad de esa nueva agrupación y los propios funcionarios del gobierno estatal, a veces hasta los delegados de la Secretaría de Trabajo no quieren reconocer o no les hacen caso para sindicatos y federaciones que tienen toma de nota y registro. ¿Y qué es lo que sucede? Un gobernador finalmente me lo confesó. Lo que pasa es que para él, dice, cuando ustedes llegan y con la nueva confederación y crean una confederación estatal, eligen un comité, le toman la protesta y lo establecen, luego viene la CTM, la CROC y otras organizaciones a presionarnos, pues porque ellos han estado ahí detentando los contratos colectivos de muchas organizaciones. Digo, pero estos no llegan a sustituir a nadie, no vienen a desplazarlos, se van a desplazar solos porque los trabajadores podrán ejercer su derecho de aquí en adelante de manera secreta, personal, directa, para escoger a la organización que quieran pertenecer o a los líderes que quieran tener. Pero ustedes lo que tienen que hacer es darle reconocimiento. Se lo plantea la Secretaría de Trabajo. Yo creo que ese es un tema importante que ahora que le venga con nosotros lo comentemos, porque ellos, y va a venir con 2 subsecretarios, tengo entendido, y algunos otros funcionarios, para que ella también nos diga qué pueden hacer. Yo le pedí hacer un escrito a los gobernadores de los estados diciendo, pues, ¿cómo no le van a hacer caso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuando llegan organizaciones con su registro? Lo hemos visto en el sector salud, en educación, en otros. Entonces, bueno, pues ¿de qué se trata? O sea, no podemos aterrizar y llevar a la práctica la reforma laboral con todo este proyecto de democracia sindical, porque pues al final las mismas autoridades a nivel estatal o regional no les hacen caso. Aparte los despiden o no hacen caso en los despidos injustificados. Bueno, entonces yo creo que tenemos que trabajar ahí y sería un tema muy importante comentarlo con la secretaria para ver qué acciones van a tomar ellos también como Poder Ejecutivo. Gracias. Muy bien, gracias. Adelante, senadora Patricia Mercado. A mí me parece muy importante que tomemos cartas en el asunto porque finalmente pues fue aquí en el Congreso, ¿no?, que acordamos este nuevo entramado institucional para la libertad sindical y tal, y que se estén dando estos despidos por ejercer el derecho a la libertad sindical y a la organización. Puede generarse, digamos, una muy mala
nota, ¿no? De que eso no se puede y entonces tal. También existe, y yo creo que con la secretaria podemos hablar, no sé cuándo, pero existe la Asociación de las Secretarías de Trabajo Estatales, ¿no? Que se reúnen, no sé si cada 3 meses, cada 6 meses, y yo creo que uno de los temas la convoca, tiene su propia mesa directiva, pero también junto con el gobierno, para tener un diálogo sobre ese tema con los secretarios y las secretarias de trabajo de todos los estados. Me parece que esa también es una pregunta, hay que ir a esa asociación, porque ahí están finalmente todos y tienen que tomar cartas en el asunto y no permitir esos despidos, o hablar con las empresas. Además, pues en todo el diálogo, que ahí sí, ¿no? Es un diálogo con el sector privado, pues para que tener también un acuerdo con ellos sobre el tema, o incluso los gobiernos estatales, que pueden ser los que estén despidiendo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que es un foco rojo que hay que tomar muy en cuenta. Muy bien, la senadora Lucía Trasviña tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a los compañeros que integramos esta comisión de trabajo, sí es motivante que no solamente estas reformas laborales que hemos conseguido sean una letra muerta. Tenemos que impulsar el sindicalismo libre. Estoy en contacto y logramos el registro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa 14 estados de la República. Logramos su registro de la federación y su toma de nota también. Estamos trabajando con ferrocarrileros, vamos a iniciar con los camineros de Michoacán. Entonces, nos queda un tema muy pendiente y que es urgente, que tenemos que abordar todos, que es el tema de jornaleros agrícolas. Es un tema muy sensible, es un tema que sí tenemos, porque sí hay inconformidad en el Valle Vizcaíno, Valle San Quintín, en todas esas zonas donde están ellos asentados, que ya es tiempo de que lleguemos con ellos y logremos de que se mejoren sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vivienda, sus condiciones del buen trato que les tienen que dar, donde se respeten sus jornadas. Entonces, sí tenemos esa creo que sería un punto fundamental para nosotros ya de lleno abordarlo. Nuestra comisión está dando buenos resultados, tanto al interior, al exterior también, porque estamos presentes en todo México con nosotros, la orientación, la gestión que estamos haciendo. Gracias. Bien, muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena. Muy brevemente, señor presidente. Efectivamente, a mí parece que lo que estamos viviendo es la transición. Es decir, ante un modelo en donde se fincaba el viejo corporativismo sindical, entonces con vínculos de conciliación y arbitraje, dirigentes charros, como le llamábamos nosotros, y patrones en contubernio, pues obviamente no permitían la libertad sindical. Entonces, en este proceso de transición tienen que entender que primero el modelo se va a acabar, porque estamos aprobando este nuevo decreto, pero que aparte la estructura que le dio control, porque no tenía otro sentido más que el control de los trabajadores, ya se acabó. Y tienen que entender que tienen que respetar la democracia sindical y el deseo de los trabajadores por tener auténticos representantes, dirigentes que realmente velen por los intereses de los mismos trabajadores. Ese proceso pues, lo estamos viendo porque quedaba la idea de que quien pone al de titular de conciliación y arbitraje pues, es el gobernador. Entonces ahí la línea la imponía el gobernador en turno y el otro tenía que obedecer porque si no lo despedían. Entonces eso ya se acabó, pero tenemos que hacerle entender que vamos a transitar por una nueva forma de organización sindical y una nueva forma de justicia laboral que tendrá obviamente que ser aceptada, porque eso ya es una nueva realidad. Pero siento que ese proceso se tarda. Por eso vemos esas contradicciones que nos platican, como la compañera Piña, ¿verdad? De que todavía tienen problemas y despiden a quienes se atreven a formar o a querer formar un nuevo sindicato. Muchas gracias. Sí. Bueno, no, solamente quería, el 25 tenemos el Foro del Futuro del Trabajo y una de las posibilidades de generar miles de empleos es el sector rural. Me parece que no hay un solo jornalero que se haya jubilado, ¿no? A pesar de la reforma donde entran a la seguridad social, trabajen un día, 2 o 3. Me parece que podríamos hacer, después de este foro,
hacer un foro sobre la revisión de esta legislación, qué ha pasado con ella, qué ha pasado con la seguridad social de los jornaleros, y a partir de ahí, pues ver, y por supuesto invitar a organizaciones, ver qué es lo que sigue, ¿no? Porque es una ley ahí estancada que estuvo muy bien, que dio seguridad social, pero sin embargo, pues no se están acumulando los derechos, no hay un solo jubilado jornalero, entonces algo ahí está pasando que necesitamos revisar. Entonces me parece nada más como para que no se quede, digamos, en el aire, sino sí me parece que tenemos que revisar eso para fomentar que el trabajo decente llegue al campo y llegue a los jornaleros agrícolas en toda su magnitud, como un foro, una cosa. Muy bien, pues muchas gracias. Yo nada más concluiría diciendo que yo creo que nosotros, en mi caso personal, no solo como dirigente sindical, sino también como senador de la República y presidente de esta comisión, y creo que todos volvernos vigilantes también de la aplicación y el seguimiento y el control de que esto realmente aterrice y se lleve hasta sus últimas consecuencias, porque de otra manera no vamos a poder avanzar y consolidar esta reforma laboral. Y yo creo que tenemos una responsabilidad todos, y en esta sesión que tengamos con la Secretaría de Trabajo, además de este foro que vamos a tener, pues creo que podemos definir una serie de temas, tareas, responsabilidades para beneficio de todos. Así es que bueno, pues muchas gracias. No habiendo otro asunto, se levanta la sesión y muchas gracias a todas y a todos ustedes.